Muy bien, analizaremos entonces las características de los estudios observacionales descriptivos versus ventajas o limitaciones, además de la información que nos permiten obtener. Bueno, para empezar, dentro de esta categoría vamos a encontrar en su mayoría a los estudios de tipo transversal. Como mencionábamos, los estudios transversales suelen ser en su mayoría observacionales y además pues se caracterizan principalmente porque tanto el evento como la exposición son evaluados al mismo tiempo, son evaluados en una misma ocasión, en una sola de ellas, en la cual pues el mismo individuo o el sujeto o la unidad de observación en ese mismo instante, nosotros recopilamos o obtenemos la información que a nosotros nos sea de interés. En este caso, los estudios transversales pueden ser descriptivos y únicamente recopilo información proveniente de un único grupo de estudio o comparativos o analíticos si yo estoy analizando dos poblaciones, ¿sale? La mayoría de los estudios transversales también son los denominados estudios de prevalencia. ¿Sí? Recuerden muy bien, prevalencia va con V, transversales también va con V para que entonces lo asocien y se acuerden muy bien de esa característica. Entonces, pues aquí tenemos algún ejemplo como lo que podría ser la información que yo recopile a través de una encuesta, a través de un formulario, un instrumento como lo que tenemos aquí donde, por ejemplo, si yo les hago una encuesta sobre su nivel socioeconómico, entonces, pues la información que yo recolecte en ese instante, o sea, dónde viven, cuánto es su promedio de lo que ganan a la semana, cuánto gastan, con quién más viven, etcétera, toda esa información la estoy recolectando de ese momento en particular. Es obvio que si yo hago esa misma encuesta o les vuelvo a preguntar esta misma situación, en 2, 3, 5, 10 años, es bastante probable que la información sea distinta. Por lo tanto, pues necesito analizarla considerando el contexto y considerando que solamente la hice en un único momento, en un único instante. ¿Sí? Por lo tanto, la exposición como el evento son evaluados en este mismo punto. ¿Sí? Entonces, los estudios transversales nos van a permitir calcular el parámetro que nosotros conocemos como prevalencia, ¿sí? Si recuerdan la clase de salud y sociedad, ahí pues revisaron un poquito este concepto desde el punto de vista epidemiológico, pero pues bueno, para nosotros, ¿qué nos interesa o qué es lo importante? Bueno, la prevalencia sabemos que es la relación del total de casos o el total de sujetos que presentan una característica deseada, algo que a nosotros nos interesa conocer o evaluar, de un total de sujetos que estamos nosotros estudiando. ¿Sale? Esta característica estudiada puede tratarse, por ejemplo, de una enfermedad o de un factor de exposición o de alguna variable que sea o que nosotros esperemos que se presente precisamente en este grupo de estudio. ¿Sí? La relación que nosotros vamos a hacer pues es prácticamente un porcentaje, dado que este resultado nosotros lo solemos multiplicar por un factor de 100 para que sea un poquito más comprensible para todos. Entonces vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se hace el cálculo de la prevalencia, que realmente es un cálculo bastante sencillo. Entonces nos dice nuestro ejemplo así. En una muestra de 270 habitantes, seleccionada aleatoriamente de una población de 65 años, se objetivó que 111 presentaban obesidad. Entonces, a mí lo que me interesa es calcular la prevalencia de la obesidad, ¿sí? En esta población. Entonces, para eso, pues vamos a aplicar nuestra fórmula, como mencionábamos. La prevalencia se calcula dividiendo el total de sujetos que tienen la característica deseada, que en este caso se trata de aquellos que tengan obesidad, sobre el total de sujetos estudiados, es decir, entre el total de habitantes de esta comunidad, que serían pues 270. Entonces la división sería 111 entre 270, eso lo multiplicamos por 100 y nos daría 41.11. ¿Sale? Es importante mencionar que la prevalencia es bastante común o es muy utilizada para condiciones que, como les mencionaba, como lo vamos a recopilar a través de estudios transversales o estudios con información que nosotros esperamos que no cambie mucho, entonces la prevalencia se sugiere utilizarla como un factor epidemiológico
para aquellas condiciones o situaciones en las cuales sean crónicas, que nosotros no esperemos ver un cambio significativo en el tiempo. Es probable que estas personas con obesidad, pues no sea que, ay, un día sí tengo obesidad y mañana se me quita, ¿verdad? O sea, de un día para otro, sino que es probable que a lo largo de su vida, por sus hábitos alimenticios, sedentarismo, etcétera, pues hayan tenido obesidad durante bastante tiempo, de tal forma que si yo hago un estudio para conocer cuántas son las personas que tienen obesidad en este año y lo vuelvo a hacer en otro año, o en 2, o en 3, o en 4, es bastante común que este parámetro no se vea afectado. Por esa razón, el parámetro que conviene es hacer o calcular la prevalencia, ¿sí? Más adelante, en la próxima semana, vamos a ver la diferencia con la incidencia, pero por lo pronto, pues quédense con esta parte.